Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia de Cristo. Estamos aquí, el matrimonio Fernández, Emery Fernández y Laura de Fernández, queriendo dirigir unas palabras hacia los hijos de Dios y la Iglesia de Cristo para contar nuestro testimonio y nuestra restauración como matrimonio en Cristo Jesús, dándole todo el tiempo la gloria y la honra a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar este pequeño relato en Primera de Pedro 2:9, porque creemos en la palabra y creímos en el poder de la palabra y en el poder del Señor Jesucristo. Estamos bajo el señorío de Cristo, sujeto a la palabra y al Espíritu, porque la palabra es Espíritu. Y queremos glorificar el nombre de Dios y del Señor Jesucristo a través de la restauración de nuestro matrimonio. Tengo 54 años de edad y bueno, estuvimos separados 19 años. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciereis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de aquel que vive para siempre, de aquel que lo creó todo para Él, por Él y para Él, que es el Señor Jesucristo. Bueno, en el 2010 estaba aquí en Santa Cruz de Tenerife. Estaba pasando una situación tremendamente fuerte. Me quedé sin trabajo en el 2007 y cuando vino la depresión económica, y en el 2010 me quedé en la calle. Dios estaba metido en el asunto. Dios me estaba llamando, pero estaba sumergido en el mundo de la brujería. Tenía 20 años practicando la santería del palomayombe. Y Dios me estaba llamando, pero yo no, estaba sordo y ciego. En el 2011, prácticamente fue cuando acepté al Señor. ¿Le conociste en el 2010? Pero en el 2010 fue que conocí al Señor. Llegué a la Casa María Blanca del Proyecto Cáritas, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto. Y conocí a un venezolano, un varón de Dios, Antonio Monsalve. Cuando llegué a la casa me invitó a una reunión de fin de año. Eso fue hacia finales de noviembre y diciembre del año 2010. Y me invitó a casa de unos hermanos de él, venezolano y canario, a una cena, y yo fui. Pues. Ya estaba en el Proyecto María Blanca y estaba con tremenda depresión y estaba muy mal. Y fue esa cena y me quedé sorprendido porque verdaderamente Dios obra de tales maneras que uno no sabe, iglesia. Me recibieron, cenamos y me hablaron de Dios y bueno, cuando levantamos la mesa que estamos esperando el café, sentí una voz, un poder que me cubría y oí el Señor que me dijo que me amaba. Yo estaba en una tremenda depresión, estaba prácticamente pasando unos momentos terribles en mi vida y estaba a punto de suicidarme y Dios me llamó a su fila. Me sacó de las tinieblas a la luz admirable para que le predicara, para que hablara de Él. Verdaderamente me levanté del tiro cuando el Espíritu Santo me dijo que me amaba. El Señor me dijo que me amaba y dije, este poder no lo conozco. Y yo quiero conocerle, quiero de este poder porque el otro no me sirvió para nada. Verdaderamente que la brujería, la hechicería te va secando, te va destruyendo, te va quitando todo. Y el diablo me estaba atacando.
De tal manera que, bueno, pasé unos meses muy mal. Cuando el Espíritu Santo me dijo eso, el Señor me dijo eso, inmediatamente fui a la iglesia de Cristo. Prácticamente del 2010 hasta febrero del 2011, tuve un proceso de discipulado, un discipulado que duró un año prácticamente. Primero 3 meses que me hablaron en la iglesia del ocultismo y todo lo que representaba según la palabra de Dios. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la desobediencia, hermano. Y bueno, yo estaba dispuesto, pues. Mi corazón estaba sensible al Espíritu y sensible a la palabra. Y bueno, hice mi 3 meses de todo lo que significa la idolatría para la restauración de mi vida, que me dieron en la iglesia, ahora sobre la roca. Y estaba haciendo el discipulado de la iglesia. Y bueno, después de los 3 meses recibí al Señor, pues hice la confesión de fe en la iglesia. Me acuerdo yo que estábamos recibiendo clases del discipulado con el pastor y estaban los ancianos de la iglesia y bueno, me pusieron las manos y oraron y yo hice la confesión de fe y bajo el poder de Dios y me limpió, me llenó. Fue una experiencia única, hermano. Verdaderamente que Dios es grande y poderoso. El poder del Señor Jesucristo no hay poder sobre Él, verdaderamente. Recibí la llenura del vaso y bueno, mi vida cambió para siempre, ¿no? Le doy toda la gloria y la honra que me haya sacado de las tinieblas, de 20 años de brujería, de toda una vida, hermano, haciéndolo mal. Bueno, pero todo tiene un proceso. Y un propósito. Dios está obrando en cada uno de nuestras vidas. Vemos todo lo que pasó con José. Cuando José le dijo a sus hermanos, yo los perdono porque Dios estaba obrando. Dios estaba detrás de todo esto que me estaba aconteciendo porque había un propósito de Él. Y para nosotros también, para mi esposa y para mí, fue un año bastante duro. Satanás prácticamente me quería destruir, me quemaba en la espalda. Acuérdense que yo había hecho pacto con las tinieblas y bueno, tenía que pagar el precio y tenemos que pagar el precio. Desde el 2011 hasta el 30 de mayo del 2012 que pude salir de Santa Cruz de Tenerife, el Señor me dijo que iba a salir. Mi esposa y mi hijo me consiguieron por Facebook. Después de 19 años fuera de mi hogar, de mi casa. Y bueno, hice lo que me dio la gana, todo lo hice mal, porque los que no conocen a Dios, bueno, nada obra para bien, hermano. Y creo en esa palabra, que Dios nos saca de las tinieblas de la luz admirable para anunciarle y para predicarle a Él. Todo tiene un propósito. Y todo lo que me pasó, vengo de una familia prácticamente un matrimonio destruido, padre divorciado, de una familia de 8 hermanos, todos crecimos separados. Yo viví un par de años en la calle, comida en la basura prácticamente cuando tenía 4 o 5 años. Y bueno, cuando llegué a la escuela era ya de 9 años. Me gradué con honores en la Universidad Central de Venezuela. Soy historiador. Y bueno, Dios obra, hermano, en todo esto. Pero en el mes de octubre, agosto, septiembre, octubre del 2011, mi esposa mi hijo me consigue por el Facebook después de tantos años. Yo le respondí. Y bueno, cuando Dios está restaurando y va a restaurar nuestras vidas, Él lo hace completo, hermano. Uno lo que tiene que postrarse y adorarle y estar seguro de que Él lo va a hacer todo. Y bueno, el Señor me dijo que yo tenía que volver a Venezuela después de 10 años y que tenía que volver a mi hogar, que Él iba a restaurar nuestro matrimonio y que Él tenía un propósito para nosotros y un llamado. Y aquí estamos, pues. Llegué el 11 de mayo del 2012
a Venezuela y bueno, empieza un proceso de restauración. El Señor nos lleva al desierto para trillarnos y para restaurarnos y para llenarnos. Para darnos a conocer del amor de Él. Y para darnos de conocer su amor, para llenarnos, hermano, de su conocimiento y su multisabiduría, la de Cristo. Tiene que salir todo lo que no es de Él, hermano. En 2012, prácticamente mi esposa cuando yo llegué, bueno, después de 19 años, que me fue a buscar al aeropuerto y mi hijo, bueno, yo prácticamente era un desconocido, pero entre agosto y mayo de ese 2011 a 12, hablábamos, conversábamos, yo le recitaba Cantar de los Cantares, le pedimos a Dios que nos pusiera amor. Amor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ponga amor en nuestros corazones, para que cuando yo llegara a la casa, bueno, empezáramos a ser restaurados por el Señor. Gracias a Dios pusimos de nuestra parte, Laura y yo. Ese 11 de mayo, bueno, tuve muchísimas horas en el aeropuerto y de vuelo también. Y de vuelo también. Es una cosa increíble, ¿no? De las tinieblas obrando para que no se cumpla el propósito de Dios. Pero si somos obedientes, no hay poder que nos saque del propósito de Dios, ni de la voluntad de Dios, ni del camino de Dios. Cuando yo llegué a Venezuela, bueno, a Fundocoropo tenía Laura una casita, un ranchito de madera de 3x5. Ahí pasamos un par de años, ¿verdad, mami? Sí. En el proceso de restauración y transformación de nuestro matrimonio, de nuestras vidas, y bueno, el Señor obrando para preparar un llamado y un ministerio. Un ranchito prácticamente que sirvió. Yo llegué el 11 de mayo y el Señor, el Espíritu Santo, me dijo que hiciéramos el altar a Jehová todos los días, 1 hora, que lo adoráramos a Él, al Señor, y que revisáramos nuestras vidas. Yo cuando llegué, el Señor me dijo que me mostró la condición de Laura. Pues. Laura sí tenía más años en el Evangelio. Y me dijo que esa condición y ese Evangelio que ella le habían enseñado y estaba practicando, no le agradaba, no le servía. Y bueno, que Él nos iba a mostrar cuál era nuestra condición y que Él iba a obrar y restaurar. Empezamos a hacer el culto de Jehová todos los días. Durante 6 meses nos contamos todas nuestras vidas, todo lo que habíamos hecho mal y todo lo que habíamos hecho bien durante 19 años que estuvimos separados, hermano. Dios es grande, el Señor es grande y maravilloso, grande y poderoso. Tuvimos 6 meses contándonos nuestras vidas, revisando todo, sacando todo de las tinieblas, sacando todo el Señor de ese baúl guardado, hermano. Adulterio, fornicación, mentira, idolatría, todo lo malo. Bueno, cuando yo le dije a Laura que ese evangelio y su condición no le agradaba a Dios, bueno, ella se sorprendió, sí. Pero lo aceptó. Se sujetó al Señor y nos sujetamos los dos a la palabra del Espíritu Santo. Y el Señor empieza a obrar. Verdaderamente Laura estaba enferma, tenía cáncer también de esa desobediencia, hermano, que hacemos, y esa desobediencia que nos lleva al pecado, estando en la iglesia de Cristo y vivimos el Evangelio a nuestra manera. Y a Dios no le agrada. Entonces, desde el 2012, desde mayo del 2012 hacia finales de ese año, fue un proceso de restauración para nuestro matrimonio y para nuestras vidas. Verdaderamente, la palabra tiene razón cuando dice que hay contaminación en la carne y contaminación en el espíritu. Sí. Y había contaminación en el espíritu para nosotros. Y bueno, Dios está obrando, porque no puede usar un vaso con contaminación en el espíritu, un vaso vil, sucio.
o que esté roto. Sí, lo dice ciertamente la palabra en 2 Corintios, lo que está hablando mi esposo de contaminación de la carne y del espíritu, ¿no? Porque a veces nos miran y nos dicen, bueno, ¿y dónde sale eso en la palabra? Pero sí sale. Sale en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo lo he predicado, ¿no? Y la gente se me ha acercado. Hermano, ¿cómo es eso de que hay contaminación en la carne y en el espíritu? Pero hay algunos pecados, como dice la palabra, que se le ven a los hombres rápido. Sí. Y otros cuestan. Pero Dios saca todo de las tinieblas a la luz admirable. Y la contaminación en el espíritu, hermano, cuesta más. Vemos a Adán y Eva cuando desobedecieron en el Edén. Su espíritu murió. Sí. Y bueno, Dios tiene que restaurarla en nuestras vidas, porque hay mucha gente que está en nuestras iglesias, en nuestras filas, que tiene cadenas, está encadenado, tiene pecados ocultos y que tiene cosas pendientes que entregarle a Dios. Y dentro de esas cosas está la contaminación en el espíritu. La gente cree que ya aceptó el Señor y que está todo listo. No, hay un proceso de restauración, de santificación, de sanidad de nuestras vidas y de limpieza de nuestra alma y nuestro espíritu, para que podamos tener una unidad con el Señor, para que podamos tener una unidad entre la palabra y el espíritu. Si no, hay algo que nos falta. El Señor tiene que restaurarnos en alma, cuerpo y espíritu. Amén. Limpiarnos por completo para poder levantar un vaso en honra. Amén. Bueno, tuvimos 6 meses. A los 6 meses el Señor me dijo que le pusiera las manos a Laura y le orara y le reprendiera. Y bueno, mi esposa vomitó hasta decir basta, pues. Y bueno, el Señor la limpió y la restauró, ¿no? Porque ella tenía sangrado, por ejemplo, de 15 a 21 días al mes. Sangrado, pues. Tenía cáncer en el útero y en el colon. Y también de tiroides. Y de tiroides. Y Dios la restauró, hermano. Bueno, amada, te doy la palabra para que nos explique un poco. No, para que grafiquemos un poco. Ya anteriormente habíamos hecho un video de nuestro testimonio, pero en vista de que tiene mucho ruido, estamos retomando nuevamente un nuevo video para poder explicar con mucha más claridad, ¿verdad?, todo el proceso que hemos llevado hasta ahora. Ciertamente nosotros nos casamos en el año 1990, 28 de diciembre. Ya para este año, Dios mediante, cumpliremos 29 años de casado, de los cuales ya tenemos 7 de restaurado, 7 años de restaurado, por la misericordia y la gloria del Señor, ¿verdad? Ciertamente, como dijo mi esposo, yo tenía más tiempo que él en el Evangelio. Yo recibo al Señor en el año 1995. Casados mi esposo y yo en el año 90. Tuvimos a nuestro primer hijo en el año 91. Nos separamos la primera vez, mi esposo y yo teniendo al niño mayor nuestro 6 meses. Nuevamente lo insisto porque me casé con él y le dije: yo no me quiero divorciar. Si no quiero repetir, como han hecho muchas familias, lo que repiten los padres. Yo le decía a mi esposo: yo me casé y yo quiero vivir con mi esposo hasta que muramos, hasta que nos hagamos viejitos. Pero ciertamente cuando no tenemos a Cristo, las cosas se repiten. Es como si fuera una cadena, ¿verdad? Pero no es maldiciones generacionales, simple y llanamente que son puertas que se abrieron, pues. Y lamentablemente mi mamá viene de un divorcio también, pues. Se separó de mi papá cuando nos tenía a mi hermana y a mi pequeña, y a mí me pasó lo mismo juntamente con mi esposo. Porque buscándolo después de separarnos a los 6 meses de nuestro hijo, yo lo busqué para tratar de restaurar nuestro matrimonio. Salgo inmediatamente embarazada en esa reconciliación, pero por problemas, bien sea de índole personal o como ustedes lo quieran ver, ciertamente sí influyeron terceras personas, pero fue una decisión mutua, tanto de él como mía, separarnos después por segunda vez.
y duramos 19 años separados, pero ya yo tenía el segundo bebé, que era el hijo de él. Pero este bebé nace enfermo. A causa de su enfermedad, que era el síndrome de Patot, trisomía 13, es decir, es como un mongolismo o síndrome de Down, pero más severo, mi hijo no tuvo una vida plena. Mi hijo era un bebé discapacitado totalmente. Él no comía si no lo sentaba, no, era totalmente dependiente de mí, de mi persona. Y era muy pequeño, tanto que él murió a los 3 años 5 meses, pero era como ver un bebé de 7 meses. Muy pocos casos únicos más bien en la historia médica. Estando él hospitalizado antes de cumplir los 2 años, perdón, estando yo en la cocina de la casa de mi madre, yo le decía al Señor, porque allá el genetista me había dicho que él no pasaba de los 2 años, previo a los 2 años del niño, porque él cumplía el 9 de junio, el 9 de julio, yo acepté al Señor el 9 de junio, le decía yo, Señor, si mi hijo se muere, yo me muero. Yo no conocía a Cristo, pero ciertamente sabía que existía un Dios que estaba en los cielos, que escuchaba el clamor de las madres. Y en mi desesperación yo le decía, si mi hijo se muere, yo me muero. Si mi hijo no vive, yo no vivo. Se me había olvidado por completo que tenía un hijo mayor, que ya tenía ya casi 5 años. Mi vida estaba centrada solamente en mi segundo hijo. Mi mamá me ayudaba con el mayor, pero era así, pues yo vivía en esa desesperación. Y estando en esa condición llegó el Señor a mi vida, lo acepté. Le dije, Señor, yo lo que necesito es que tú me des paz. Y ciertamente al recibirle, yo recibí esa paz. Pude aceptar la situación de mi hijo y pude entender que él no había nacido enfermo ni por pecado de padre ni por pecado de madre, porque ciertamente lo dijo Jesús también en la palabra. Él no nació porque el pecado de su padre o el mío lo haya hecho así, no, sino que era para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Y entonces durante ese proceso yo acepto al Señor. Al año y medio mi hijo parte con el Señor. Fue un proceso aún más duro, más fuerte, porque tuve que aprender en ese año y medio lo que dice también la palabra, que los hijos son un préstamo de Dios. Pero las madres siempre sentimos que los hijos son nuestros, que como lo llevamos nosotros en el vientre, no es mío. Entonces desprendernos de de ese deseo, de ese amor inédito que nace en nosotros es bastante difícil. Fue un año y medio muy difícil para mí, en donde tuve que aceptar que esa era la voluntad de Dios. Ya cumplida la voluntad de Dios en la vida de mi hijo, empiezo a caminar en la presencia del Señor. Durante 5 años caminé creyendo que estaba cumpliendo fielmente la palabra de Dios. Y cuando mi esposo refiere que él llega a mi vida y me dice, ese evangelio que tú tienes no le sirve a Dios, eso me confrontó. Pero él me dijo una gran verdad. Porque cuando mi esposo llega a mi vida, yo tenía 15 años en el evangelio. De los cuales, de esos 15 años, yo duré 7 años en concubinato con una persona siendo casada y siendo supuestamente cristiana evangélica. Y habemos muchos cristianos evangélicos que estamos viviendo una vida doble, prácticamente de espaldas a Dios, diciendo ser cristianos evangélicos. Odiamos, nos airamos, perdemos la paz, perdemos el gozo, vivimos de mentiras, vivimos diciendo a las personas que somos cuando por detrás no somos nada. Y entonces una vida de apariencia. Sí, entonces a veces se acercan personas a nosotros y nos dicen, para ser cristiano como ese, no, yo me quedo como estoy. Y de verdad hay que darles la razón, pues, porque somos personas que vivimos de apariencia. Tuve, durante esos 15 años que viví, durante esos 19 años de separación que tuve de mi esposo, durante los 15 en el Evangelio, viví con una persona que no solo me maltrató, estuve en concubinato con esa persona, me maltrató, me violentó, me golpeó. Yo acepté las bajezas más viles que puede aceptar una mujer estando en esa condición, porque me sentía responsable por la vida de esa persona, porque yo lo había llevado al evangelio. Y resulta ser que salí embarazada de él, pero así como salí embarazada, el niño duró 5 meses de vida y así como lo tuve, así lo perdí también,
porque ya no solo había enterrado mi segundo bebé, mi segundo hijo. Nuestro primer hijo. Sí, nuestro segundo hijo. Sino que ahora tenía que enterrar un segundo. Sí. Que era el tercero de mis hijos que habían nacido. Porque la persona con la que vivía, lamentablemente, fue una persona que tenía mucho celo, mucha envidia. Y era violento. Era muy violento. Estando solo con el niño, presume la policía que él lo mató. Ojo, no estoy diciendo que él lo haya matado. Presume la policía que él lo mató. Porque él estaba solo con el bebé en la casa. Y cuando yo regreso desesperada porque mi hijo mayor sale a buscarme porque le había pasado algo al niño, yo lo tomo en mis brazos y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi bebé no reaccionaba. A mí me sacan violentamente de la casa para llevarme al hospital con el niño porque yo perdí por completo el control. No sabía qué pasaba, no entendía qué pasaba. El control en cuanto a que, como tuve estudios de enfermería, se supone que tenía que hacerle no sé qué cantidad de RCP, cosas así, pues. Pero cuando uno es madre, uno se le, por completo se omnibula en esa situación con los hijos. Pasado ya esa situación, yo me quedo con esta persona, aunque es acusada, ¿verdad?, de la muerte del niño, me quedo por la responsabilidad o por el sentido de responsabilidad que creía que debía de tener. Y continúo con él viviendo estos 7 años que estuve, donde fui violentada nuevamente, como le estoy diciendo, golpeada, maltratada. Y ya para el año del 2010, cuando mi esposo conoce del Señor aquí en Santa Cruz de Tenerife, yo tomé una decisión en Venezuela. Había tomado la decisión de separarme de esta persona, de aceptar que Dios tenía razón, porque Dios me había mandado personas a mi casa a decirme, hermana, tiene que dejar ese hombre, hermana, tiene que dejar ese hombre no le conviene por muchas causas y usted la sabe, porque nadie sabía lo que yo pasaba, pero el Señor sí lo sabía y mandaba gente para que me lo dijera. Yo tomé la decisión estando en casa de mi madre, pero esta persona con violencia me arrastró hasta donde yo vivía, me secuestró, me violó y me golpeó y me dijo que de ahí no salía sino con los pies para adelante. Y yo le dije al Señor con mucho temor, bueno, Señor, tú tienes que meter tu mano porque no entiendo qué vamos a hacer. Estando en esa condición, el Señor permite que un pastor ore por mi persona y es como volver en sí, ¿cómo dice la palabra? Como el hijo pródigo, ¿no? Que vuelve en sí. Ajá. Volver en sí es que, bueno, reconozca delante de Dios, sí, tu pecado, tu condición y tu situación. Y inmediatamente te apostres y lo busques. Sí, que Dios va a obrar, va a restaurar, va a llenar. Porque Dios está. Amén, amén. Está. Más o menos así fue como me pasó. Y tomé mis maletas, mis cosas y me fui para casa de mi mamá. Eso fue un 24 de diciembre del 2010 precisamente, mientras tú lo hacías aquí en Santa Cruz de Tenerife. Desde ese año, es decir, inclusive antes de que yo terminara esta relación con esta pareja, yo hablaba conmigo y yo recordaba mucho a mi esposo, mi único esposo. Pues yo no me he casado más nunca, sino con él. Y entonces yo empecé un proceso como de recordar lo que yo había pasado con mi esposo. Y tuvimos mi hijo y yo 2 años recordando. Yo le hablaba a mi hijo de su papá, le decía a mi hijo, mira, hay que buscar al Señor. En ese tiempo, ¿verdad? Del 2010 hasta que yo me pongo en contacto con él por el Facebook. En 2011. 2011. Nos pusimos, sí, mi hijo y yo nos pusimos en contacto con su papá. Empezamos a tener comunicación, mi esposo y yo nuevamente. Aunque yo lo había esperado. ¿Cómo explico? Yo durante esos 15 años de evangelio que tuve, metí el divorcio varias veces, porque yo quería casarme y ser una mujer recta y correcta delante de Dios, porque dice la palabra que el adulterio no le agrada a Dios. Y entonces traté, no es posible de hacerlo. Y durante el tiempo que estuve con esta pareja con la que viví, yo metí mi divorcio. Y estando, sí, lo metí como 5 veces más o menos. Y estando con esta pareja, yo metí mi divorcio por última vez. Y una hermana que era hija de cristianos, que es abogada, fue la que me ayudó a introducir el divorcio. Ella me dice, tranquila que eso te sale rápido. Y como es por carteles, porque tú no sabes dónde está él, más rápido te va a salir. Pero resulta y acontece que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios prevé eso. Cuando mi esposo aparece, ya yo me había olvidado el tema del divorcio,
Yo corro inmediatamente para que la doctora, la abogada, ya era cristiana, ya se había convertido en ese entonces, y me dice,